Las tres tapas de los diarios económicos que circulan en la Argentina hablan de esto mismo, de la plata que falta en el bolsillo. Sí, ya sé, 5 de agosto, muchos habrán cobrado, muchos estarán cobrando esta semana y tendrán presente lo largo que queda el mes al final del sueldo. Bueno, las tres tapas, digo, de los diarios económicos hablan de esto, porque Ámbito y Cronista confirman que sube el piso para el pago del impuesto a las ganancias a 175.000 pesos brutos, que son 137 lucas de sueldo de bolsillo, y BAE Negocios dice que bajó la inflación en julio, pero que se mantiene cerca del 3%, quizás sea 2,9%, lo sabremos la semana que viene, pero agrega que si se confirma este dato, la inflación interanual va a ser la más alta desde enero del año pasado, desde enero de 2020. Una inflación interanual que Macri, recuerden, dejó en el 53% y que ahora ya con esta nueva medición se va a estacionar en el 51 y pico, muy cerquita de la que dejó el gobierno de Cambiemos. Bueno, casi nadie vio mejorar su sueldo 51 y pico %, aún con estas reaperturas de paritarias que se están dando. Y lo del impuesto a las ganancias, lo que ponen en su portada Ámbito Financiero y El Cronista, que nadie va a pagar ganancias si ganan menos de 137.000 pesos de sueldo, de bolsillo en blanco, es justamente para que no se neutralicen estas mejoras que hay para los sueldos más altos. Fíjate que ahora, por ejemplo, la paritaria de comercio que nosotros contamos esta semana se reabrió y se retocó para que se le arrime un poquito a ese 50% de inflación, aunque va a perder de vuelta por cuarto año consecutivo contra los precios, pero en los sueldos más altos, en bancarios, en mecánicos, en aceiteros, en camioneros, en los gremios mejor pagos, la recomposición le está llegando a empatar a la inflación. Y ahí les quiero citar un informe de Mate, un grupo de economistas rosarinos que recomiendo mucho seguir, ya lo recomendé varias veces, se llama Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, Mate, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que cuenta que ya se agotó el impacto de las paritarias cerradas en 2021, que el salario real volvió a caer interanualmente después de las paritarias y que en pesos constantes, esto es lo interesante, hace un cálculo de a guita de hoy cuánto era el sueldo promedio en 2015 y 2019. Escuchá, porque es interesante. Si el sueldo promedio en blanco privado, o sea, el que labura en una empresa en blanco en relación de dependencia, era de 106.700 pesos cuando empezó el macrismo, cuando empezó Mauricio Macri. Estoy hablando de guita de hoy, guita de hoy, equivalente a hoy 106.700 pesos. Cuando dejó el gobierno Macri, ese mismo sueldo promedio privado en blanco era 83.000 de hoy. O sea, se llevó esa diferencia, 107 más 6, 17 más 6, 23 lucas a guita de hoy, que le rebanó al salario, y actualmente es más bajo todavía que el que dejó Macri. Es 81.465 pesos. Bueno, el camino a recorrer, dicen ahí en Mate, en este informe de Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, los rosarinos, es recuperar, por lo menos recuperar lo perdido del salario. Una tarea que es especialmente difícil si no se empieza en algún momento, ¿no? Porque para completar una carrera hay que dar los primeros pasos. Bueno, ¿qué pasó desde que empezó el gobierno de Alberto? Bueno, los precios acumulan un aumento del 72% y los sueldos un 68%. Es una carrera que va pareja en el sueldo promedio, después obviamente hay perdedores y hay ganadores, pero es una carrera que va pareja, una carrera pareja que empiezan a ganar los precios, le empiezan a superar ya por 4 puntos y por eso el sueldo promedio hoy da menos que el sueldo promedio cuando largó Macri el gobierno. Ahora, que crezca el salario real, es decir, que los salarios le ganen, que los sueldos le ganen a los precios, es una condición no solamente éticamente necesaria, no es solamente justo que suban los sueldos, que se recuperen de lo que se perdió en la segunda mitad del macrismo y en esta primera mitad de Alberto. También es condición necesaria para revertir la crisis económica que empezó con Macri y que se profundizó con la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque el 70% de la economía argentina es movido por el consumo.
y ese consumo crece en la medida que hay ingresos para garantizar ese crecimiento, que la gente tiene plata, digamos, para pagar por las cosas. Y esto es importante también por algo que ayer marcaba acá en la radio Esteban Rafele, el Colo Rafele, el profe, como le dicen en el mejor país del mundo, que es el límite que tienen los planes de incentivo al consumo, como ahora 12, ahora 18, ahora 30. Estos planes que están buenísimos, porque por ahí una tele de 50 lucas no te la podías comprar con el tope de tu tarjeta de crédito y ahora sí podés porque te lo extienden a más tiempo, entonces va a dar una cuota de 3 lucas o de 4 lucas, entonces sí te podés comprar esa tele, y esa tele alguien la ensambla, alguien la produce, a su vez genera trabajo, alguien la transporta y demás. Pero los que se benefician con esos planes de consumo son los que tienen tarjeta de crédito. Y aunque hay en Argentina cerca de 40 millones más o menos de tarjetas de crédito, están mal distribuidas. No toda la población, no es que hay una por persona, como indicaría el número de 40 millones. El Banco Central dice que hay 9 millones de tarjetas de crédito bancarias en manos de 5 millones de personas. Pero si contás todas las tarjetas, también las de los comercios, las que le dan de crédito que no sean de bancos, las que son autoemitidas y demás, hay estos 40 millones que te digo. El problema es que hay mucha gente que no tiene y otra gente que está en la clase media o en la clase media alta que tiene 3 tarjetas o 4 tarjetas o 5 tarjetas y que encima las tiene todas hasta la pelota tratando de llegar a fin de mes porque se endeuda para cubrir los gastos habituales. Entonces tampoco un plan de incentivo como el ahora 12, ahora 18, ahora 30, que está buenísimo para la clase media, tampoco cubre todo. Hace falta que suban los sueldos y esa es una necesidad imperiosa. Repito, no solo es justo, no solo es una cuestión de justicia repartir mejor, es también cuestión de volver a poner en marcha la rueda, porque los que acumulan no gastan, los que acumulan acumulan, y los que en cambio gastan mueven esa rueda y evitan que todo se frene como está pasando ahora. Hay que tomar recaudos, por supuesto, hay que evitar una espiral inflacionaria, la espiral precios-salarios que muchas veces terminó mal, pero el que diga hoy que es más peligroso caer en una hiperinflación por exceso de gasto o de reparto de plata entre los que no tienen nada, que seguir en esta meseta de la muerte, es porque te quiere seguir metiendo la mano en el bolsillo. El que dice que hoy es más riesgosa una hiperinflación que la recesión con inflación que estamos viviendo, es porque te quiere seguir metiendo la mano en el bolsillo. Es así, es el riesgo de convertirnos de vuelta en la Argentina de los 80, de fines de los 80, es un riesgo que se está volviendo a agitar muy crecientemente por parte de los mismos que dicen no se puede mejorar el salario en este momento, hay que esperar, tienen que esperar. Y ¿sabes qué? Los que esperan son siempre los mismos y los que acumulan también son siempre los mismos, porque el año pasado el 0,01% más rico de la población, para el cual muchas veces trabajan, los que te dicen que el riesgo es la hiperinflación, son los que ganaron de verdad. Lo que falta es la plata que se llevaron, esas 23 lucas de diferencia entre el sueldo promedio de 2019 y el sueldo promedio de 2015. Y también las 2 lucas que se evaporaron en este año y pico, en estos meses de pandemia. Lo que tiene que subir, repito, es el sueldo. Lo que tiene que volver es la plata que falta en el bolsillo.